trataremos un tema de mucho interés para la didáctica, que es justamente el tema relacionado con el aprendizaje. El aprendizaje implica, por supuesto, un cambio, una transformación en el sujeto que aprende. Pero es importante decir que siempre es aprendizaje, en tanto se produce un crecimiento personal, en cuanto se produce una transformación del individuo en pro de adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Este tema dedicado al aprendizaje implica varias preguntas. Cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que referirnos en primer lugar al concepto de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Para qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Cuál sería el rol del maestro en el aprendizaje? ¿Qué tipos de aprendizaje existen? ¿Y cuál sería la relación entre la enseñanza y el aprendizaje? Hay un trabajo muy interesante de un psicólogo cubano llamado Alberto Labarrere que se titula Aprendizaje, ¿qué le oculta la enseñanza?, donde revela la relación biunívoca que existe entre el acto de enseñar y de aprender. Siempre el rol del maestro ha sido, por supuesto, enseñar y del estudiante aprender. Pero sin embargo podemos decir en la actualidad que el maestro aprende de sus estudiantes y los estudiantes muchas veces enseñan al maestro. En los debates de las clases, en los análisis, en las reflexiones, vamos a ver que por una parte está la enseñanza del maestro y lo que aprende el maestro a lo largo de su vida como maestro, que permiten ir transformando y perfeccionando el trabajo docente. Igualmente el estudiante aprende, pero también enseña. Enseña porque los estudiantes hoy por hoy tienen la posibilidad de las nuevas tecnologías, de las búsquedas bibliográficas y de hallar nuevos elementos que quizás el maestro no tenga a su mano. Pero sin embargo, siempre, a pesar de los años ejercido en la docencia, siempre el maestro debe estar en la mejor disposición, en la mejor humildad de aprender de sus estudiantes, de enseñarlos, pero también de aprender. En este tema vamos a ver que ese aprendizaje de la música en una primera etapa de vida, cuando se es niño, tiene que tener la característica de ser un aprendizaje vivencial, tiene que ser un aprendizaje que esté en función en la niñez del juego, que es la actividad vectora en la niñez, y que se puede vincular muy bien la música con el juego. Y en los primeros años de ese nivel elemental es necesario ir adiestrando al niño de modo tal de que él vivencie y de una manera lúdica pueda ir adquiriendo los conocimientos musicales. Cuando esto no se hace así, sino que se hace desde la teoría hacia lo vivencial, el maestro tropieza y los niños también con obstáculos en ese aprendizaje y en esa enseñanza, porque no se ha hecho de una manera, no se ha promovido el que el niño vivencie la música, la disfrute y la haga de manera placentera. Y una manera de motivar a los niños hacia el estudio de la música justamente es esa, sin descuidar la necesidad de darles los conceptos teóricos musicales que son necesarios para poder comprender la lectoescritura musical. Como hemos visto, uno de los aprendizajes que existe en la enseñanza de la música es el aprendizaje vivencial, pero a la vez existen otros tipos de aprendizaje. Esto puede ser el aprendizaje repetitivo, que se utiliza mucho en las clases de solfeo y también en las clases de apreciación musical, en las clases de instrumentos y en el estudio individual de los estudiantes, de los alumnos. A la vez también hay otro aprendizaje que se destaca mucho en la enseñanza musical, que es el aprendizaje significativo, que consiste en establecer los vínculos entre el contenido recibido con anterioridad
y que el estudiante ha asimilado con los nuevos contenidos que debe abordar. Es la relación que se establece entre los antiguos contenidos y los nuevos, en pro de adquirir nuevos conocimientos. También hay un tipo de aprendizaje interesante, que es el aprendizaje por descubrimiento, cuando se le pone al estudiante ante situaciones docentes tales que él tiene que ser capaz de descubrir, por supuesto sobre la base de la adquisición de conocimientos y habilidades, el contenido o las habilidades que son necesarias para adquirir otros nuevos conocimientos, por tanto los descubre. Otro tipo de aprendizaje muy utilizado en las clases de música es el aprendizaje analógico, donde se establecen vínculos con contenidos que ya el estudiante conoce con anterioridad y va a establecerse una relación, un vínculo de ese antiguo contenido, que puede ser de otro tema, traído a la situación docente actual, de modo tal que por analogía o por similitud se logre adquirir un nuevo conocimiento. Está el aprendizaje observacional, que nos permite poder, a través de la observación participante, lograr adquirir determinados conocimientos y habilidades de cómo debe desarrollarse un contenido o una habilidad determinada. La observación siempre va a ser fundamental en el proceso de aprendizaje y por supuesto también en el proceso de enseñanza. Y el aprendizaje por problemas, que es muy interesante porque se sitúan cuestiones problemáticas que el estudiante debe ser capaz, con conocimiento y habilidades, de descifrar para lograr obtener un nuevo conocimiento y problematizar acerca de una situación docente determinada. De modo tal que podremos apreciar que existen diferentes tipos de aprendizaje. Los más utilizados en la enseñanza musical son el reproductivo, el analógico, por descubrimiento, por problemas, el aprendizaje vivencial que situamos al inicio, y veremos que en una clase puede estar la presencia de varios tipos de aprendizaje, varias maneras diferentes de aprender. La clase de música es una clase de alta complejidad porque requiere de adquirir un número de conocimientos básicos que le permiten al estudiante ir adquiriendo diferentes habilidades específicas de la música, también habilidades docentes, también habilidades generales, porque también a la par que existen distintos tipos de aprendizaje, existen también distintos tipos de habilidades. Las habilidades musicales que se dan en cada una de las asignaturas o disciplinas que se imparten en la escuela de música, y las habilidades generales que se dan en todas las asignaturas, como puede ser fundamental, describir, definir, etc. El trabajo independiente consiste en la lectura reflexiva y analítica de los siguientes textos. Del texto de Gabriela Alejandra Feinstein y Silvana Olsen, dedicado a cómo se aprende, ustedes van a ver el análisis que estas autoras hacen acerca de en qué consiste el aprendizaje y sus vínculos con la enseñanza. En los capítulos 1 y 4, son capítulos cortos, en un lenguaje bien asequible y se comprende perfectamente bien. Esta es una primera lectura de esos dos capítulos, el 1 y el 4 de este libro de cómo se aprende. La segunda lectura, que también son máximas para educadores, que estableció el pedagogo brasileño Paulo Freire, uno de los pedagogos más reconocidos en América Latina, pedagogo brasileño. Él plantea una serie de máximas que los educadores siempre deben tener en consideración. Ustedes de esas máximas seleccionan dos de ellas y después hacen las consideraciones de cómo se aplicarían estas máximas para educadores en la enseñanza y aprendizaje de la música. La tercera lectura consiste en un listado de tipos de aprendizaje, donde se define cada uno de ellos y
Se trata entonces de seleccionar los dos que a su juicio son los más decisivos e importantes en el aprendizaje musical que ustedes han tenido durante largos años. Y se describe cada uno de ellos con sus características. Les deseamos muchos éxitos en el desarrollo de este trabajo independiente. Creo que les será muy grato hacer las lecturas correspondientes y reflexionar, que es lo más importante, acerca de lo que los diferentes autores plantean acerca del aprendizaje, sus tipos, las reflexiones entre la relación entre el aprendizaje y la enseñanza, el proceso de metacognición y qué implica para un mejor desarrollo del sujeto que estudia, deseoso de aprender cada vez mejor, sentando las bases para luego analizar cuáles son las estrategias de aprendizaje más llevaderas, más comunes que existen entre los diferentes tipos de estudiantes. Muchas gracias y muchos éxitos.